CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad. Es un agrado estar aquí en Diálogos con Sentido y Esperanza. Y bueno, el tema que nos convoca hoy, ¿no es cierto?, la angustia y cómo se liga con el sentido y no, cómo no decirlo, con la esperanza también. Es un tema y es valiosísimo en la vida de los seres humanos porque ¿quién no la conoce? ¿Quién no conoce la angustia? Una emoción importante en nuestras vidas que tiene mala prensa porque no la queremos. Y ojalá no hubiera angustia en nuestras vidas, es como una aspiración tan sentida desde que nos echaron del paraíso, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, todos tenemos la experiencia de que la angustia ocupa un lugar en nuestra vida. Y si ustedes eh, pueden mirar su propia vida, verán que hay como dos grandes espacios donde la angustia nos acompaña en la vida. Nos acompaña en lo cotidiano cuando enfrentamos un peligro, algo que amenaza nuestra vida, pero también nos ha acompañado en momentos especiales de nuestra vida cuando hemos dado un paso trascendente, un paso que nos cambia de condición. Por ejemplo, puede ser hasta el nacimiento de un hijo que tiene felicidad pero angustia, yo me tengo que hacer cargo de esto, o un examen de grado, el terminar una etapa de mi vida a través de un examen ante otras personas que van a ver si tengo las competencias para acreditar el término de un proceso o el inicio de una carrera. Y eso también fue vivido con angustia. Entonces, la angustia como una emoción importante en la experiencia humana está presente en estos dos ambientes, como un apoyo para la vida, para cuidar nuestra vida, si ustedes quieren, para la sobrevivencia, y como una emoción significativa que acompaña todos los procesos donde hacemos un paso trascendente, donde nos incorporamos a una nueva etapa en la vida. Entonces, ¿cómo es esto? Hoy queremos entender esto, hoy vamos a trabajar, pero sobre todo con énfasis en la angustia cotidiana, la angustia como apoyo para la vida, para nuestro existir. La angustia como trascendencia la podríamos ver más adelante, pero algo de eso también vamos a decir hoy. Es una emoción que está presente en la experiencia humana, pero en realidad está presente en todos los seres que tienen sistema nervioso. Ustedes la pueden ver en los mamíferos, la pueden ver, ¿no es cierto?, en los aves, en los peces, que ante situaciones de riesgo, en que su vida está en riesgo, la angustia opera en ellos igual que en nosotros. ¿Y cómo nos opera? Nos orienta, nos moviliza, nos focaliza. Llama, inmediatamente nos hace poner atención a lo que está ocurriendo. Nos evita cualquier distracción y nos focaliza sobre eso que está potencialmente siendo una amenaza para nuestra vida o la vida de alguien a quien nos importa. Y algo importante, estamos equipados para eso. Tan equipados estamos para la angustia que tenemos reacciones automáticas instaladas por la evolución para responder sin mediar el pensamiento ante situaciones de angustia. ¿Quién no tiene de nosotros la experiencia de haber hecho un movimiento, de haber evitado un peligro, saltado, desplazándose, agachado, escondido, quedarse quieto para evitar ser dañado por un peligro? Esa capacidad de responder en forma automática es algo que ha puesto la evolución y que está justamente para defendernos. Y la angustia es la emoción que nos vigoriza, nos energiza, y nos ayuda
a poner toda nuestra energía para evitar o sobreponernos al peligro. Y en este sentido, podemos decir que es una de las emociones más protectoras que tenemos para la vida. Aunque tiene mala prensa, aunque es desagradable, pero es protectora. Y en ese sentido, mi invitación hoy es amigarnos con la angustia. Amigarnos con la angustia, porque la angustia no es el problema, al contrario, es la ayuda, es el medio que ha puesto la evolución en nosotros para responder frente a situaciones que exigen de nosotros el máximo, que exigen de nosotros focalización, concentración, respuesta, vitalidad. Nos capacita para enfrentar aquello que amenaza, nos pone en el presente. Tan es así, nos vigoriza tanto que hay personas que les gusta la angustia en cierto sentido. Ustedes ven personas que les encanta ver películas de terror. ¿Por qué? Porque se olvidan de todos los problemas y la película de terror los trae al presente, los concentra ahí y les despeja la mente de otras, entre comillas, preocupaciones. Usan las películas de terror para refrescarse en la vida. O personas que practican deportes de riesgo, ¿no es cierto? Personas que hacen, que se tiran con elástico de puentes y dicen que ese momento los saca, los pone en otro estado de energía, de vigor. Entonces, observen que eso tiene la angustia. Es una experiencia vital completa. Es lo que pasa cuando una madre ve en peligro a su hijo, es capaz de acometer un animal, es capaz de levantar un peso enorme con tal de rescatar a su hijo y después ella no entiende de dónde sacó la fuerza. Bueno, la fuerza la sacó de la angustia. Es la angustia. Ahora, evidentemente, una cosa es usar la angustia, amigarse con ella para actuar, y la otra es vivir lleno de angustia. Esto es importante. Vamos a trabajar la idea entonces, la angustia sana. ¿Qué es la angustia sana? La angustia sana es aquella que me permite identificar un peligro, movilizarme, resolverlo y salir. Es decir, al igual que los animales que están pastando en la sabana tranquilo hasta que de pronto observan un peligro, al observar el peligro, el animal deja de comer, se moviliza, ve dónde viene el olor del depredador, observa bien, cambia de posición, se refugia en la manada y una vez que se siente seguro, deja la angustia y sigue comiendo, sigue reproduciéndose, sigue con la manada. Bueno, entrar y salir. Este es el trato sano con la angustia. Si vemos una situación angustiosa, es como que sonara la alarma en nuestra casa. ¿Cuál es la acción apropiada? No pelearse con la alarma, no ir a mirar la alarma y quedarse parado mirando, no. Si la alarma está sonando es porque hay algo anómalo que está ocurriendo y hay que observar dónde está puesta la alarma y mirar. Y si uno observa que lo que pasó fue que quedó abierta una puerta y el perrito movió la alarma, bueno, uno fija la puerta y después fija y termina con la alarma. Esa es la acción correcta que cancela la alarma. Con la angustia es similar. Si la alarma está sonando, ¿por qué? Podría estar sonando porque de pronto siento que hay un dolor que no tenía en mi cuerpo, apareció un poroto en una parte de mi cuerpo. Si eso me preocupa, debo examinarlo, debo resolverlo, debo pedir un examen, debo consultar a un especialista. Si hago eso y tengo la información del caso, la alarma cede. Pero si no atiendo lo que dice la alarma, lo que dice mi angustia, si empiezo a postergar y no afronto, no voy, no observo, la angustia sigue sonando. Y eso empieza a transformarse ya en una relación no sana con la angustia. Entonces, volvamos a lo esencial, entrar y salir. Hay momentos de angustia, resolvemos. Después hay momentos de tranquilidad, hay momentos de felicidad, hay momentos de sueño, de descanso, de trabajo, así vamos. En ese fluir es el trato sano. Que ocupe un lugar en mi vida, un lugar delimitado, que es cuando tengo que enfrentar una situación anómala, una situación peligrosa. Todos los animales viven situaciones angustiosas. Nosotros estamos mucho más protegidos que los animales, pero si ustedes viven
observan cómo lo hacen los animales para vivir el día a día, no tienen fondos de pensión, no tienen plan de salud, no tienen ninguna de esas cosas, no tienen refrigerador, no tienen nada. Su día a día es angustioso, pero entran y salen, entran y salen. Somos nosotros los que nos quedamos pegados porque le exigimos a la vida una sobreseguridad. ¿Cómo es esto de afrontar la angustia? Porque la angustia, ¿cómo afrontamos la angustia? Bueno, los seres humanos, además de la angustia, tenemos algo para actuar a pesar de la angustia. Y ese algo tiene distintos nombres. Le podemos llamar valor, le vamos a llamar coraje. El coraje es una emoción adicional que tenemos nosotros los seres humanos que nos permite, el coraje nos permite actuar a pesar de la angustia. A pesar de que tengo miedo, voy y afronto. Entonces, el coraje es lo que nos permite enfrentar la angustia y actuar a pesar de ello. El coraje es bien interesante, ¿eh? Está en todos nosotros también. El coraje también es algo que nos da a la vida, que está muy ligada al cuerpo. El coraje tiene mucho que ver con la salud del cuerpo, con la vitalidad del cuerpo. El coraje es una emoción que está muy ligada al corazón, a la vitalidad que uno tiene como ser humano. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, cuando estamos, por ejemplo, varios días con fiebre, con temperatura, con diarrea o una enfermedad así que nos descompone, nos sentimos sin coraje, nos debilitamos muchísimo. Entonces, el coraje es una emoción que está instalada en nuestra vida y que descansa mucho en nuestra fuerza vital. Entonces, ¿cómo construimos coraje para enfrentar la angustia? ¿Cómo lo construimos? Cuidando nuestra salud, cuidando nuestra fuerza vital con una vida adecuada, con un método de vida adecuado, orden, regularidad, buena alimentación, un radio de estabilidad para delimitar bien la información que recibimos, haciéndonos responsables por las cosas que están en nuestro ámbito, no exponiéndonos a cosas que están más allá de nuestras capacidades. Ese es el concepto de un radio de responsabilidad, habitar en un espacio de responsabilidad, de autocuidado, de ritmo, de alimentación. Eso nos da una salud y una fuerza vital que permite enfrentar lo angustioso de la vida, que va a estar siempre porque somos vulnerables, hay eventualidades que nos afectan, accidentes, imprevistos, desgracia, eso pasa. Por eso está puesta la angustia para protegernos y actuar oportunamente. Entonces, con esto voy cerrando ya para entrar a la conversación. La angustia es una emoción protectora que ha puesto la evolución en el ser humano, que nos permite y nos moviliza para enfrentar los peligros que trae el diario vivir. Está puesta en todos los seres que tienen sistema nervioso, aves, mamíferos, peces, en nosotros también. Y tenemos capacidades para responder ante la angustia. Tenemos capacidades innatas que están puestas como reacciones automáticas. El arrancar, el escondernos, eso funciona sin que nosotros incluso lo pensemos. Pero también tenemos el coraje para actuar con decisión ante situaciones que son más complejas. Coraje. El coraje es una emoción que también puede ser cultivada y acrecentada. Todos tenemos algo de coraje, nadie está totalmente descorazonado, todos. Pero ese coraje se puede enfrentar, se puede acrecentar con un buen método de vida, con una vida sana, saludable y entrenándonos en la angustia. La angustia nos entrena. Entonces, y con esto cierro. Sí, ya al comienzo dije que el término angustia lo estoy usando, me llegó por el chat, lo uso como ansiedad o miedo. No, hay distinciones que se podrían hacer, pero para esta charla no son necesarias. Entonces cierro esto diciendo lo siguiente: el valor de la angustia para sobrevivir es inmenso. Por lo tanto, tener un buen trato con la angustia es vital. Pero hay algo más que quiero contarles, que
la angustia también cumple un papel fundamental en el desarrollo de la persona, del ser humano. La angustia, cuando nos toca en las fases de desarrollo, sobre todo en nuestra infancia y juventud, la angustia tiene un factor que hace que maduremos como seres humanos, nos individualiza. Por ejemplo, los rituales de paso de las sociedades yo te diría, de sociedades como básicas, incluían que tomaban los adolescentes a una cierta edad cuando los iban a incorporar ya al grupo de hombres adultos y los llevaban a un bosque, donde les decían que para ser adultos tienen que enfrentar los peligros de la vida y los dejaban una noche. Y los mismos adultos los dejaban solo, entre comillas solo, porque los protegían y se disfrazaban de animales, de feroces, y los atacaban en la noche. Y en ese momento esos adolescentes sentían una angustia enorme, se daban cuenta que podían morir y se defendían y luchaban entre ellos y aparecían recursos que hasta ese momento, viviendo protegidos por la tribu, nunca habían sabido que estaban en ello. Entonces, quiero terminar esto contando que la angustia también nos remece y nos hace más reales, nos lleva, nos da un peso existencial, nos muestra que podemos morir y que hay que cuidar la vida. Eso es algo que la pandemia también trajo, porque antes de la pandemia la vida la dábamos muy por segura. Y con la pandemia todos, en mayor o menor medida, experimentamos el valor de nuestra vida y lo vulnerable que podemos ser. ¿Ah? Y aprendimos a una nueva mirada sobre lo que es cuidar nuestra vida. Entonces, la angustia también tiene un valor existencial, más allá de solo sobrevivir, también forma parte del proceso de desarrollo de nosotros como seres humanos. ¿Cómo se podría transmutar la angustia? ¿En qué se podría transmutar? ¿Cómo la ubicaría en las 10 palabras del desenvolvimiento? Una pregunta para ti. Pienso que la angustia ya está actuando mucho antes, porque cuando uno ve una situación de peligro, habitualmente uno se calla, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, los animales cuando enfrentan una situación de peligro, lo primero que hacen es escuchar, callan, se quedan quietos para que el depredador no los vea, ojalá. Entonces, en las 10 palabras de desenvolvimiento, la angustia está actuando a la base de todas maneras, pero efectivamente, ¿cuándo hay que enfrentarla? Cuando pasamos, ¿no es cierto? Recordémosla, callar, escuchar, recordar, comprender, saber. Toda esa operación la tenemos que hacer a pesar de la angustia. Y ya estamos con coraje. En el querer y en el osar que viene después de la acción, ahí donde el coraje, como dice Daniel, subo al escenario. Yo quiero estar ahí, quiero expresar mi vida. El coraje envuelve el corazón angustioso, el coraje son como las manos de mi voluntad que envuelven el corazón con miedo y lo llevan, como un pajarillo, lo protegen a mi corazón y hago la tocata. Entonces, la angustia está en el fondo de nuestra existencia. Las 10 palabras de desenvolvimiento reflejan el acto del ser humano que trasciende y que se levanta sobre la existencia a pesar de la angustia. Pero agradecemos la angustia, porque nos da la vida, nos protege. Eso diría. Oscar, te escuchamos, no alcanzamos a verte, pero te escuchamos. Buenas noches. Sí, bien bonita la presentación de Luis, me ha encantado mucho. Yo me preguntaba, ¿cómo uno puede conectar la angustia con esto que llamamos la llamarada del despertar vocacional de la renuncia? Eso lo digo porque en mi experiencia personal, les cuento una anécdota. Yo sabía de la existencia de CAF a partir del libro La estética de la renuncia del señor Jorge,
después la mística y los estados de conciencia del señor Jorge también, unos 10 años antes de que yo ingresara acá. Pero estaba en otra cosa, yo pensaba que el mundo se cambiaba por la vía de la política y esa clase de luchas. Empero, después de casi 10 años de invertir lo mejor de la juventud, uno descubre de pronto que la gente, esos ideales al final estaban reproduciendo la misma base fundamental de aquello que uno creía que estaba combatiendo. Por tanto, llega un momento en el que uno dice, todo este esfuerzo, toda esta búsqueda no han servido quizá para nada. Uno siente un profundo vacío existencial, una angustia, como ha sido planteada esta noche, y como que uno siente que hay un llamado misterioso, extraño, que le dice, pero si tú sabías hace 10 años que aquí había una opción real para trabajar sobre ti mismo y aportar a partir de ahí al desenvolvimiento de la humanidad. Entonces, esta presentación me ha llevado a esa reflexión y quería conocer la opinión de Luis en relación a ese tema. Esto que plantea Oscar nos conecta con la imagen del faro de la angustia. ¿Cómo nos puede orientar? Ustedes saben que los faros se utilizaban para dar dos tipos de señales. Una era, no se acerquen acá porque aquí es peligroso. Eran los faros que se ponían en zonas donde había bajíos, arrecifes peligrosos para los navegantes. Entonces, ese era un faro aversivo. Ese faro, en ese sentido, se parece a la angustia. Nos está señalando que ahí hay un peligro. No tenemos que ir para allá. Y el otro faro que existía, y que existe aún, es el faro, existen como radiofaros ahora, pero aún existen luminosos, es el faro que te dice aquí hay un puerto seguro, ven acá. El faro como algo valioso, el faro que te atrae a puerto. En ese sentido es que la angustia protege la vida porque te muestra peligros y también protege la vida porque te avisa que te estás perdiendo algo valioso, como por ejemplo esta madre que ve a su hijo en peligro y que reacciona con vigor y enfrenta el peligro y protege a su hijo. Podríamos decir, Oscar, que tú reaccionaste ante el peligro de perder tu vida en la nada, darle un sentido a tu vida, tú dijiste, no, yo no me voy de este mundo sin ser real, sin hacer algo en lo que yo creo realmente. En ese sentido, el enfrentar la angustia nos hace reales, nos realiza. Es lo que pasaba con el hijo de Daniel. Si él no hubiera enfrentado la angustia con coraje y no hubiera subido al escenario, no habría realizado su vida en ese momento. Su vida no habría sido real. Eso. Entonces, nosotros abrazamos nuestra vocación a pesar del miedo, pero también porque sabemos que hay algo muy valioso que no queremos que se pierda en nuestra vida. Eso podría decirle a nuestro Oscar. Mónica Rodríguez. Sí, gracias. Hola, buenas noches a todos. Entiendo entonces que si la angustia lleva a una acción, ¿sí?, a una transmutación, es necesaria, como dijo Luis. Entiendo entonces que es un problema cuando quedamos instalados en ella y no hay reacción y no hay transmutación, es así. Digamos, se convierte en patológica cuando no tenemos ese impulso de reaccionar y de transmutar, ¿no? Como que al estímulo no le damos una respuesta. Ahí sí se transforma en patología. No, yo pienso que Mónica lo dijo muy bien. ¿Sí? Esa es la esencia de entrar y salir de la angustia, ¿me entiendes? Ese es el buen trato. Atender la emoción, percibir, actuar, salir. Perfecto. Salir a tomar una... Por ejemplo, a veces estoy angustiado por algo, también debo ser capaz, a ver, este trabajo
un poco esta distinción que hacía Francisco, saber cuáles son las cosas que dependen de mi control y cuáles no, y saber esa diferencia. O también interrumpir algo, por ejemplo, tomar distancia. De pronto estoy haciendo un trabajo, me tiene angustiado, no, pero para un rato salgo, me tomo un café con un amigo, con una amiga, y vuelvo y lo retomo y ahí se me... Todas esas cosas son habilidades de tratar con la angustia, entrar, salir, no rigidizarse. Eso. Hernán, de lo que nos dice Hernán, destaco algo importante además de la respuesta que me pide. Primero, el tema con la angustia está en los dos límites. Alguien que no tiene angustia es peligroso, también es patológico. Y alguien que tiene mucha también. Esto es el justo medio, ¿me entienden? Reconozcamos que la angustia nos da recursos. Subirse al escenario con un poco de tensión es bueno, es lo que saben los actores. En general, todas las personas que realizan cosas valiosas lo hacen con un nivel de angustia que ojalá sea el óptimo, que te permite dar lo mejor de ti. Porque recuerden que la angustia es activadora de recursos. Por supuesto que mucha angustia te desordena, te limita. Poca angustia te adormece y te pierdes de dar lo mejor. Esto es importante. Ahora, cuando alguien sufre una conmoción importante en su vida, como las que decía Luis Hernán recién, un asalto, un robo, un accidente traumático, evidentemente la persona puede quedar tomada por eso, porque justamente cuando hablamos de algo traumático, hablamos de que viviste una experiencia que te sobrepasó los recursos que tú tenías, te sobrepasó. Por lo tanto, esa experiencia no fue elaborada, quedó como incrustada y no se pudo elaborar. Y está allí presente y sigue diciéndote, esto no puedo, esto no puedo. Ese no poder es el que hay que liberar. Y para liberarlo ahí se requiere una asistencia terapéutica. Eso tiene que hacerse con acompañamiento terapéutico. Ese es el camino para las experiencias traumáticas. Entonces, si uno es parte de la red de apoyo, si uno conoce a la persona que se ha estado encerrando, se ha estado limitando en su vida porque no puede con eso, ahí lo más recomendable, Luis Hernán, es un trabajo terapéutico para que ella pueda para tomar eso que quedó tieso y lo pueda volver a elaborar y a darle fluidez, pueda recrear y renegociar y darse cuenta qué alternativa hay. Hay varias técnicas terapéuticas que permiten elaborar contenidos traumáticos. Y esa sería mi recomendación en ese caso. Con la posibilidad que tenemos los seres humanos para ser egoentes necesariamente es pasar por ese encuentro con la fuerza interna de la presencia, ¿no? Luis hablaba de participación y de silencio. En presencia, o sea, conectados con esa presencia, definitivamente un ser humano se empodera y se vuelve egoente, creo yo. En ese sentido, así se resolvería la duda que tenía Aldo. Es decir, primero habría que ser egoente, primero habría que estar conectado con la presencia y eso ya automáticamente impide que caigamos en el individualismo, porque es que la egoencia, según dice una enseñanza, es la identificación de un individuo con la conciencia cósmica en participación con los demás. No quedarse en ese narcisismo, pues, de saberse ya florecido y fructificado y quedarse ahí, sino lograr ese florecimiento y esa fructificación desde la presencia y desde el silencio, y esa presencia nos da la fuerza para poder participar amorosamente. Gracias. Ya, disfruté mucho la charla, me puse un poco angustioso al comienzo. ¿Cómo voy a hablar de la angustia? Que me movió todo esto, viví lo mismo que ya les dije, cuando uno quiere hacer algo, pasa por algo nuevo, pasa por ese proceso. Por lo tanto, insisto, aparte de ayudarnos a sobrevivir, sobrevivir, mantenernos vivos, la angustia nos ayuda a existir, porque existir significa ir más allá, trascender. En palabras de Kaf, existir es la palabra más
filosófica. Nosotros usamos trascender como Kafka, que es superar límites, ir más allá. Todo eso uno lo hace con angustia, porque es lo nuevo, lo que no he hecho antes, lo que no conozco, ¿no? Entonces, la angustia nos acompaña siempre en los momentos de trascendencia. Entonces, es la emoción que nos ayuda, nos focaliza, nos da energía, nos despierta. Entonces, si hay un mensaje que les quiero dejar, es abuénense con la angustia, háganla su amiga, reciban el mensaje que trae y atiéndanlo, y verán que lo suelta. Pero mientras está actuando, úsenla a su favor, con foco, con energía, con buena percepción. Es una trascendencia, vas a existir, sales de la situación actual. Existir significa existere, sistere es donde estoy, voy más allá. Eso es lo que les podría agregar como palabra final. La angustia es una condición para existir, para decidir lo nuevo en mi vida. Eso, un abrazo a todos. Disponible, con angustia disponible. Ha llegado el momento de despedirnos. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.